Fui oficial de policía, en Fuerzas Especiales durante 7 años y medio, desde la Pascua de 2001 hasta el Día de Muertos de 2008. La mayoría de las veces, cuando algún civil le pregunta a un ex policía cómo es ser policía, obtienes alguna respuesta diplomática sobre lo desafiante pero gratificante que fue, o cómo seguirían haciéndolo si no fuera por alguna lesión o incidente que los sacó del servicio. Sé esto porque soy culpable de eso mismo, porque honestamente es más fácil decir eso que contar la verdad, porque la verdad es que ser policía era una porquería. Odié casi cada segundo de ello, y si no fuera por los hombres y mujeres con los que trabajé, me habría ido mucho antes de lo que lo hice. Esto puede sonar como la declaración más obvia del siglo para algunos de ustedes, pero los oficiales de policía no son bien queridos en la ciudad de Guadalajara. Teníamos nuestros seguidores, no me malinterpreten, pero no son ni de cerca tan vocales como nuestros detractores, y las personas que realmente aman a los policías tienden a no ser las más equilibradas. Supongo que a Ed Kemper le gustaban los policías, y mira cómo resultó él. Mi punto es que trabajas en un entorno incesantemente hostil, donde a veces tus propios superiores representan más amenazas para tu carrera que las personas que intentan dispararte, apuñalarte o atropellarte. También ves muchas cosas locas, mucho más de lo que tu cerebro puede manejar de manera segura, y lo ves a diario. Para ser honesto contigo, eleva todo el listón de lo que consideras estresante o aterrador. Así que solo ha habido un puñado de ocasiones durante mi carrera en la aplicación de la ley que realmente me asustaron. Y aunque definitivamente tengo algunas historias más extrañas y extravagantes, la más aterradora para mí personalmente fue cuando me dispararon. Parece obvio, pero algunos tipos reciben una bala sin saber realmente qué sucedió. Los tiroteos pueden comenzar tan rápido que algunos policías nunca se enfrentan a ese momento de «Dios mío, me van a disparar», donde yo, desafortunadamente, no fui tan afortunado. El día que sucedió, mi compañero y yo estábamos patrullando por el territorio de alguna pandilla en el este de Guadalajara, dirigiéndonos a una llamada por allanamiento de morada a algunos adolescentes en un estacionamiento. El propietario dijo que estaban causando problemas y quería que se fueran, y honestamente pensé que la llamada haría que nuestro turno comenzara fácilmente. Pero tan pronto como entramos al estacionamiento, reconocí algunas caras que inmediatamente me pusieron en alerta. La mayoría de los niños que detendríamos eran solo eso, niños de entre 10 y 13 años, pero entre ellos había algunos adolescentes de mediados a finales de la adolescencia que reconocí como miembros de una pandilla conocida en Jalisco, la cual no nombro por temas de privacidad. Una pandilla hispana que surgió en Guadalajara en los años 40 y 50, y desde entonces se convirtió en una de las pandillas más grandes de todo Guadalajara, con participación en la mayoría de los delitos violentos, en las calles de todos los municipios de Guadalajara, y que también con el tiempo se fueron formando más pandillas en distintos municipios. Decir que son un dolor real en el trasero para cualquiera que trabaje por esos lados sería quedarse corto. Así que cualquier oportunidad que tuviéramos de quitar a algunos de ellos de las calles era una que aprovechábamos con ambas manos. Como lo veía en ese momento, era como una guerra de desgaste continua. Incluso si atrapábamos a algunos de sus pequeños en alguna estupidez, aún les costaba a las pandillas dinero de fianza, porque a menudo eran necesarios para hacer cosas que los grandes amigos no podían hacer debido a restricciones de libertad condicional. Si estos tipos tenían, aunque fuera pequeñas bolsas encima, o no se movían inmediatamente después de que les ordenábamos, podríamos llevarlos, completar un poco de papeleo durante el día y recibir una palmada en la espalda del sargento de muerte antes del mediodía. Y en ese entonces, todo se trataba de mantener contento al sargento de muerte. De todos modos, salimos de nuestro auto y comenzamos a caminar hacia los niños, quienes inmediatamente comenzaron a alejarse en diferentes direcciones. Seguí con los ojos a los adolescentes llamándolos para que volvieran y hablaran con nosotros, al mismo tiempo que me preparaba para una persecución a pie si todos se alejaban así. Definitivamente estaban en posesión de algo que no deberían tener, en cuyo caso sería una llamada fácil. Llamé al chico una vez más antes de que doblara una esquina y supe instintivamente que iba a correr. Resulta que así fue. Comenzó a correr tan pronto como perdió de vista, pero yo corría mucho más rápido que él y gané mucho terreno muy rápidamente. Ahora obviamente tengo mis ojos en el chico,
pero lo que estoy buscando son signos de que arrojará o alcanzará algo. Lo más probable es que intente lanzar su alijo en algún lugar donde pueda encontrarlo más tarde. Pero también existe la posibilidad de que pueda tener algún tipo de arma consigo. No pensé que este chico llevara un arma consigo, e incluso si lo hiciera, dudaba que fuera lo suficientemente valiente como para usarla. O mejor dicho, esperaba que no fuera lo suficientemente estúpido como para intentarlo. Seguí persiguiendo a este chico por varias calles laterales, y luego cruzó una intersección hacia un vecindario residencial con lo que parecían ser casas tapiadas en una fila. Lo seguí hasta una y él arrancó las tablas de la puerta trasera antes de correr hacia adentro. Lo hizo de manera demasiado fácil, y las tablas salieron todas juntas, lo que significaba que esto era algún tipo de medio premeditado para ocultar una entrada. Mi primer pensamiento fue, ¿es el escondite o piso franco? Porque honestamente pensé que el chico había sido lo suficientemente tonto como para llevarme de vuelta al escondite local. Resultó que había hecho exactamente eso, pero no le importó dejarme entrar ese día, porque si su plan funcionaba, yo nunca saldría. Como dije, lo perseguí hasta los edificios solo para descubrir que alguien había golpeado un montón de agujeros en las paredes para crear una especie de corredor de ratas a través de los 3 edificios. Bastante inteligente para un montón de chicos pandilleros, pero aún no entendía el plan de este chico. Así que continué siguiendo donde quiera que oyera sus pasos. Lo seguí a un edificio, luego a otro, luego me di cuenta de que no podía verlo y que no había otro lugar al que correr. Lo tenía atrapado básicamente, lo cual podría ser muy volátil si fuera alguien más. Pero realmente pensé que podía hablar con este chico y hacer que se entregara. Le dije eso mismo. Estaba rodeado y nadie quería recibir un disparo hoy. Así que solo toma el cargo, fíjate y juega todo el juego de nuevo mañana. No con esas palabras exactas, pero entiendes la idea. Si un tipo es desafiante, generalmente lo deja claro con un ruidoso fu puerco o algo así. La equivalencia del siglo XXI de nunca me tomarán vivo. Pero este chico estaba en silencio, lo cual me animó. Silencio significaba miedo, y el miedo significa que hay una buena posibilidad de que simplemente se entregue. Solo había un problema. El chico no estaba en la sección del edificio en la que yo estaba, pero solo me di cuenta de eso cuando lo escuché moverse detrás de mí a través del agujero en la pared por el que acababa de pasar de un salto. Me giré justo a tiempo para verlo apuntándome con su pistola, y si no hubiera insistido en gritar algo como «Los policías en esta zona sangran», honestamente creo que habría sido un hombre muerto. Tuve el tiempo justo para dar un paso lateral, esperando que no afectara demasiado mi precisión, pero mientras ambos comenzábamos a disparar, me alcanzaron de inmediato, y lo más aterrador para mí fue el hecho de que me dispararon en la cara. Sabía que una de las balas del chico me había golpeado en la cara porque giró mi cabeza antes de caer al suelo. Tan pronto como aterricé, pude sentir toda esta sangre y hueso destrozado en mi boca, y sabía que era grave. Pero en ese momento, mi única preocupación era asegurarme de que no pudiera dispararme más para terminar el trabajo. Intenté levantarme, pero tuve problemas para mantener el equilibrio, así que simplemente mantuve mi pistola apuntando al agujero en la pared por donde pensaba que iba a disparar de nuevo. Luego agarré mi radio y traté de pedir ayuda lo mejor que pude, pero no pude articular palabras reales. Estaba tratando de hablar alrededor de toda esta sangre y hueso destrozado, y nada de eso tenía sentido. Si no fuera por mi compañero que vio hacia dónde corrí después del chico, nadie habría sabido dónde estaba, y sé que habría estado en mucho más problema. No lo sabía en ese momento, pero el chico había recibido una de mis balas. Corrió a las calles y se desplomó justo allí sin saber que yo estaba prácticamente sentado allí esperando a que apareciera para terminar conmigo. Y yo esperaba poder llegar a él primero antes de que llegara a mí. Fueron los momentos más aterradores de toda mi vida, sin mencionar mi carrera en la aplicación de la ley. Estaba sosteniendo mi rostro con una mano, pensando que iba a desmayarme en cualquier momento por la pérdida de sangre. Quiero decir, realmente pensé que iba a morir. Escuchar la voz de mi compañero volviéndose más fuerte a medida que se acercaba es probablemente lo más parecido a una experiencia religiosa. Sin embargo, la palabra Salvador viene a la mente, y no es de extrañar que asignemos esa palabra a Cristo tan a menudo porque cuando alguien realmente te salva la vida, son como mamá, papá, Dios y Jesús, todo en uno. Pensar en ese momento me acerca lo más posible al colapso, porque sé que nunca podré pagarle a mi compañero incluso si viviera hasta los 100 años.
Estoy seguro de que a estas alturas muchas personas se preguntarán cómo demonios sobreviví a que me dispararan en la cabeza. Bueno, eso se debe a que la bala golpeó aproximadamente a media pulgada de la esquina izquierda de mi boca. Rompió todos mis dientes y luego hizo añicos mi mandíbula antes de salir inofensivamente por la parte carnosa de mi cuello superior. Fue una de las heridas de bala más milagrosas que de alguna manera evitó todo lo vital mientras seguía siendo extremadamente debilitante en cuanto al camino hacia la recuperación. Después de que los médicos reconstruyeron mi rostro, tuve que someterme a una tonelada de trabajo dental después de una extensa reconstrucción en mi mandíbula. En total, estuve entrando y saliendo del hospital durante 18 meses y estuve fuera del trabajo hasta que me dieron el alta como mental y físicamente apto. Casi tardé 2 años en volver a uniformarme y casi todos en el departamento querían ayudar a que eso sucediera, pero siendo honesto, no deberían haberme dejado regresar allí. Sabían que no estaba listo, pero necesitaba trabajar y necesitaban buenos policías o policías, que al menos alguna vez hubieran sido buenos policías, y duré unas semanas en un coche patrulla antes de tener mi primer ataque de pánico. E incluso eso parecía una hazaña impresionante para algunos de los expertos en psicología forense con los que hablé más tarde. Pero una vez que tuve un colapso en el trabajo, supe que tenía que dejarlo, aceptarlo aunque fuera doloroso. Solía ser policía aquí en México, Ciudad de México para ser específico. Me uní después de ser expulsado del ejército por una baja médica. No había posibilidad de volver, y cuando descubrí que podía intentar unirme a la policía después de rehabilitar mi rodilla, pensé que la policía podría ser lo siguiente mejor después de estar en el ejército. Todavía quería la adrenalina, aún quería perseguir a los tipos malos, pero lo único que no calculé fue que el tipo de acción que vería como oficial de policía sería mucho más aterrador que cualquier cosa que había experimentado en el ejército. Creo que las confrontaciones más aterradoras fueron al principio de mi carrera, cuando aún estaba comprendiendo el trabajo. No soy un tipo pequeño, mido un poco más de 6 pies, alrededor de 100 kilogramos, no exactamente fácil de vencer. Pero de vez en cuando me encontraba con alguien aún más grande que yo, donde el factor de intimidación simplemente no aplicaba. La mayoría de las veces el tipo era bueno, y no hubo nada dramático en mis encuentros con estos gigantes amables. Pero de vez en cuando te topabas con uno de mal humor y rara vez terminaba bien. Así que con este incidente en particular habíamos llegado a la escena de un presunto incidente de violencia doméstica, y como nadie venía a la puerta principal, decidimos ir por detrás para echar un vistazo a través de las ventanas traseras. Estaba siendo muy cauteloso porque el tipo cuya casa era conocido por la policía. Ya habíamos escuchado su descripción por la radio antes de dirigirnos allí. Y el tipo era enorme, casi 2 metros y 180 kilos, un monstruo absoluto. Idealmente queríamos resolver la situación sin ningún tipo de confrontación con él. Además, teniendo en cuenta que esto era a las 2 de la mañana, estaba oscuro porque estaba caminando por el lado de la casa de este tipo. Sea cual sea la discusión que ocurrió, parecía haber cesado, y todo estaba en completo silencio, aparte de algunos ruidos nocturnos ambientales. Escucho algo moverse detrás de mí en el camino de losas de concreto, y me giro pensando que es mi compañero que viene a respaldarme. En cambio, veo al tipo samoano con una pala en la mano, levantándola sobre su cabeza. No me enteré hasta más tarde que su mujer le había roto la mandíbula con alguna herramienta de jardinería. Así que en la luz tenue, su rostro simplemente se veía mal. Un lado de su boca colgaba un poco más bajo, dándole una extraña y antinatural mueca mientras se lanzaba hacia adelante y me daba un golpe con la pala. La posición significaba que no había posibilidad de que pudiera disparar mi arma, ya que pondría en riesgo a los ocupantes de las casas circundantes. Aprecio cómo suena esto, pero simplemente corrí. Casi me caigo en el proceso de esquivar su segundo golpe, pero puse un poco de distancia entre nosotros y luego corrí alrededor de la casa y salté sobre la puerta lateral. No había forma de que pudiera trepar esa puerta, así que gané un poco de tiempo, pero luego, segundos después, sale corriendo del lado por donde originalmente caminé y comienza a golpear a mi compañera con una pala. Ella era una chica de unos 20 años, de 5 pies de altura, una gran policía, pero simplemente no estaba en posición de enfrentarse a este tipo. Afortunadamente, al escuchar todo el alboroto, tenía su spray de pimienta listo para usar cuando el tipo salió de la esquina,
y después de un par de golpes más salvajes, soltó la pala y comenzó a frotarse los ojos. Básicamente, se puso él mismo en el suelo en ese momento, y después de decirle que le conseguiríamos agua para los ojos, en realidad nos dejó ponerle las esposas. La esposa del tipo nos contó que la discusión había comenzado porque este grandote samoano intentó obligar a su hijo de 12 años a tomar un trago de un whisky barato porque, cito, que lo haría un hombre. Ella trató de detenerlo. Él la atacó, y ella simplemente le golpeó con alguna herramienta de jardinería o algo así, y logró que lo echaran de la casa. La única pieza crucial de información que se nos olvidó que nos dijeran antes de que apareciera realmente en el lugar, aún me da escalofríos al pensar cómo simplemente nos observó desde la oscuridad, que de alguna manera pasé junto a este tipo tan grande agazapado en el rincón, o detrás de sus botes de basura o algo así. Simplemente no teníamos idea de por qué actuaba tan violentamente. Su esposa incluso dijo que era totalmente fuera de lo común. Era un poco delincuente, pero no un golpeador de esposas o un abusador de niños. Así que ¿por qué el cambio repentino? Y no lo descubrimos hasta que salimos del hospital. Solo fue para arreglarse la mandíbula, pero durante la radiografía los médicos notaron algo más. Un maldito tumor cerebral grande que sospechaban había estado afectando su comportamiento. Resultó que básicamente necesitaba una cirugía de emergencia para quitarlo o iba a morir. Así que, tan loco como suena, el arresto de este tipo terminó salvándole la vida de alguna manera. Tuvieron que esperar hasta que salió del hospital y se recuperó completamente antes de llevarlo a juicio, y debido a las circunstancias atenuantes, es decir, el gran crecimiento que tenía en la cabeza, se fue con poco más que una advertencia. Ayudó que se presentara al tribunal con una cicatriz quirúrgica todavía visible, y en ese momento estoy casi seguro de que no era necesario que estuviera a la vista, pero supongo que su abogado estaba simplemente alerta para causar una buena impresión en el jurado. Después de ese pequeño encuentro, todo lo demás con lo que tuve que lidiar parecía más fácil, y ese sentimiento se mantuvo así durante meses hasta mi próximo enfrentamiento con un gigante no tan amable. Pero esa es una historia que tendrá que esperar para otra ocasión. Solía trabajar para la oficina de policías del estado de Jalisco, aquí en Guadalajara, y esta vez recibimos una llamada sobre un tipo con un cuchillo caminando arriba y abajo afuera de su casa, amenazando a cualquiera que pasara. Llegamos al lugar y el tipo está descalzo y en ropa interior, claramente atravesando algún tipo de episodio psicológico. Estamos entrenados para desescalar, pero eso es lo suficientemente difícil en los mejores momentos, incluso con personas con pensamientos correctos. Agrega un poco de manía a la mezcla y, bueno, las cosas se vuelven impredecibles. Llegamos y salimos del auto. Tengo el arma letal mientras mi compañero tiene el arma no letal. Comenzamos a intentar entablar un diálogo con nuestros sospechosos según nuestro entrenamiento de desescalada. El tipo está completamente fuera de sí, vociferando sobre su ex esposa y su hijo fallecido. Mi compañero trata de ser comprensivo con el tipo, pidiéndole que deje el cuchillo para que puedan hablar sobre por qué está tan molesto. Por un momento parece calmarse un poco, pero luego lo siguiente que sabemos está totalmente maníaco nuevamente, soltando todo tipo de comentarios racistas sobre sus vecinos y cómo están tratando de matarlo. Nuevamente, intentamos lo mejor para calmarlo mientras mantenemos nuestra distancia, sabiendo que un hombre de su tamaño podría potencialmente infligir la herida fatal de una sola puñalada. Tenía al menos 6 pies 2 pulgadas, mayor pero delgado y alimentado por adrenalina. Obviamente, podría cerrar la distancia entre nosotros en segundos. Desafortunadamente, no parecía tener un problema directo con nosotros, y rápidamente tuve la impresión de que si apuñalara a alguien, probablemente no sería a mí ni a mi compañero. Poco sabía cuán correcto iba a estar presenciándolo, algo que se ha quedado conmigo claramente en mi memoria durante casi 20 años ahora. Recuerdo que la voz del tipo cambió de enojada y maníaca a cansada, y algo triste cuando nos preguntó si tendría que ir a la cárcel. Fuimos honestos con él porque, como dice el dicho, la honestidad siempre es la mejor política. Si le mientes a alguien en ese estado, insistirán como una mula en que estabas tratando de ponerles las esposas, y el mejor enfoque es hablarles como si estuvieras de su lado.
explicándoles que ir a la cárcel es realmente lo que los sacará de la situación volátil en la que se han metido. Podrían responder diciendo cosas como, no puedo ir a la cárcel, pero a menudo eso es solo la fase de negación al aceptar que están a punto de ser arrestados. Mi compañero y yo intentamos guiar a la persona a través de eso, sugiriendo que podrían estar de vuelta en unas horas y que si no podían asegurar una fianza, podrían recibir crédito por el tiempo cumplido por no haber lastimado realmente a nadie. Honestamente, pensé que este enfoque lo haría volver a la realidad. Ya se estaba calmando y creía que saber que no enfrentaría consecuencias severas nos permitiría esposarlo sin resistencia. Sin embargo, en lugar de rendirse, el hombre nos miró con una expresión realmente triste y dijo, «Lo siento», y luego clavó el cuchillo en su propio cuello. Se sintió como si el tiempo se detuviera por 1 o 2 segundos mientras lo hacía. Inicialmente, sostenía el cuchillo hacia abajo, como si se estuviera preparando para apuñalar a alguien en el tipo de empuje hacia abajo, pero luego llegó el momento en que se detuvo, miró el cuchillo y lo giró 180 grados antes de agarrarlo fuertemente con ambas manos. Pudimos ver cómo intentaba encontrar la voluntad para hacerlo, temblando ligeramente antes de clavarlo en su cuello. Mi compañero y yo estábamos gritando, «No lo hagas, no lo hagas», pero fue inútil. Sin embargo, no fue solo que se apuñaló en el cuello, ni el sonido que hizo, una especie de crujido enfermo mientras atravesaba el tejido resistente de su garganta. Fue el hecho de que sacó el cuchillo y lo hizo de nuevo. Mi compañero reaccionó antes de que pudiera, usando su pistola eléctrica para incapacitar al hombre antes de correr para controlar la hemorragia. Lo peor fue verlo esperar unos segundos a que la pistola eléctrica perdiera su carga antes de intentar cubrir las heridas. Como puedes imaginar, no tuvo mucho éxito. La sangre literalmente salía a chorros entre los dedos de mi compañero, y no creo que el hombre haya sobrevivido más de unos minutos antes de que mi compañero abandonara sus intentos de detener la hemorragia. Fue declarado muerto en el lugar, y para cuando llegaron los paramédicos, el hombre parecía un fantasma. Si no fuera por la sangre que lo cubría, habría sido tan pálido como una sábana. Estaba tendido allí inmóvil, con los ojos bien abiertos mientras intentaba evitar que el resto del vecindario se reuniera y tomara fotos. Es algo más de lo que nunca te recuperas. Entiendo el deseo de saber qué está sucediendo en tu propio vecindario, pero que la gente saque sus teléfonos celulares y comience a grabar los últimos momentos de este hombre, eso es algo que nunca podría comprender. Estos videos terminan en línea, vistos por cientos de miles de personas. Convierten el peor día de la vida de alguien, sus últimos momentos, en una especie de espectáculo, algo para mirar a través de una pantalla antes de dejar un comentario y seguir adelante. No puedo pensar en nada más asqueroso incluso si lo intentara.